Bueno, muchachos, entonces, bueno, el día de hoy, pues vamos a seguir con nuestro estudio de los medidores, ¿sí? El día de hoy vamos a ver medidores de flujo. Y en cuanto, pues, a la parte práctica, vamos a explorar un poco en lo que es el modelado de las válvulas y también los sistemas ya no en lazo abierto sino en lazo cerrado. Entonces pues es importante como bueno tener eso en cuenta. Esperemos que nos alcance todo el tiempo posible. ¿Por qué? Porque la próxima semana, si mal no estoy, van a ser laboratorios, ¿sí? Esto me toca confirmarlo, pues, o sea, supuestamente esta era la fecha tentativa, pero nos ha llegado nada de información. Entonces, pues vamos a ver si se puede realizar el laboratorio. Si no, pues, bueno, ahí veríamos qué haríamos. Si se hace el laboratorio, pues bueno, entonces lo mismo, tocaría mirar a ver qué se hace. ¿Listo? Pero bueno, no nos apresuremos, vamos a ver. Bueno, vamos a ver el tema de hoy y pues vamos escalando y pues si me dan la información de lo de los laboratorios, pues igualmente yo les estaré comentando con la mayor pues brevedad posible, ¿vale? Bueno, listo. Entonces, nosotros pues empezamos, no sé si William de pronto le surgieron algunas dudas del taller. Estas las podemos comentar ya en la parte de práctica, ¿sí? Que el compañero Humberto y el compañero Miguel Ángel me estaban preguntando antes de llegar. Pero bueno, eso lo podemos mirar ahorita como para que sea generalizada esta información para todos los estudiantes y pues también para que quede grabada, ¿no? Bueno, unas pequeñas aclaraciones que salen con el ejercicio. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Uy, me dan un segundo, voy por el teclado, la pizarra electrónica que y me falta y ya regreso. Bueno, bueno, entonces, listo. Bueno, entonces como les comenté, el día de hoy vamos a ver lo que es respectivo a medidores de flujo, ¿sí? Flujo o caudal, también se le dice mucho caudal, porque hay veces flujo, pues uno no sabe. Existen diagramas de flujo, muchas cosas que tienen la palabra flujo y pues se prefiere usar caudal. Pero bueno, básicamente representan lo mismo. Miércoles, no traje el lápiz. Un momento, muchachos, qué pena.
Bueno, ya ahora sí. Qué pena con ustedes. Cambié de nuevo escritorio, entonces bueno, listo. Entonces, bueno, medidores de flujo. Entonces, ¿en qué consiste una medición de flujo de caudal? ¿Sí? Entonces nosotros al hacer una de estas mediciones, lo que queremos es determinar la cantidad de material o de sustancia que pasa por un tubo o por una tubería, una tubulación, como también le llaman en general, en una unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, pues básicamente este se puede definir de dos maneras, ya lo vamos a ver. Pero lo más lógico es pensar que cierta cantidad de fluido, de sustancia, de material, pasa en un determinado tiempo, ¿sí? Digan ustedes, bueno, eh, si por ejemplo, con un vaso de agua nosotros lo vertimos en una especie de tubo o si utilizamos un pitillo, ¿cuán- ¿cuál es la cantidad de agua, de líquido que pasa en ese tubo por cierta unidad de tiempo? ¿Sí? Básicamente, pues eso es una medición de flujo. Entonces nosotros bueno, vamos a tener dos diferentes maneras de medir el flujo, ¿sí? Dependiendo cómo nosotros lo midamos, obviamente en la industria podemos encontrar dos tipos de flujos. Uno que es el flujo másico y otro que es el flujo volumétrico. Vamos a ver cada uno. Entonces, ¿por qué uno se llama de una manera y el otro de otro? Es que, bueno, básicamente el flujo mide una unidad por cierta cantidad de tiempo. En el flujo másico, como su nombre lo dice, lo que vamos a medir es masa, ¿sí? Entonces el flujo másico es la cantidad de masa que circula por una sección transversal en una unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, básicamente cuando nosotros hacemos una medición de flujo másico, lo que queremos conocer es la masa que pasa eh, por una sección transversal de una tubería en cierta unidad de tiempo, ¿sí? Básicamente, pues, cantidad de masa por tiempo. ¿Listo? También lo podemos ver expresado de la siguiente manera. Densidad por volumen, que ya sabemos que masa es igual a densidad por volumen, en cierta unidad de tiempo. ¿Listo? Entonces, para el flujo másico utilizamos la letra Q y normalmente se da en kilogramo por segundo o kilogramo por minuto o gramos por segundo, ¿sí? Unidades de masa sobre unidades de tiempo. Entonces sí, entonces si nosotros tenemos una masa determinada, digamos 1 kilo de arroz, lo que mediríamos al mandarlo, no sé, por una tubería o algo así, es cuánto tiempo demora en pasar eh, esa cantidad determinada en cierto tiempo, ¿sí? Ahora, eso es el flujo másico. El flujo volumétrico es distinto. Se denomina con una Z. Y es la cantidad de volumen que circula en una sección transversal de un tubo por cierta unidad de tiempo. ¿M? Entonces, pues realmente no, lo que mide es cuántos mililitros, cuántos centímetros cúbicos de agua, de algún líquido, de alguna sustancia, pasan en determinada unidad de tiempo, ¿sí? Es por eso que es muy común que cuando nos den un flujo en, como les digo, metros cúbicos por segundo o
litros por segundo se estén refiriendo a un flujo caudal volumétrico. ¿Mm? Entonces, ¿cómo puedo yo vincular las dos cosas? Q y Z. Es simple. Q me puede dar, Q es igual a Z cuando yo lo multiplico por un determinado valor constante, que pues en este caso viene a ser la densidad del fluido que atraviesa eh, pues dicha tubería, ¿sí? Entonces, esta sería como la relación entre los dos. Uno no incluye la densidad y el otro sí la incluye. Entonces, el flujo volumétrico es más usado, por ejemplo, cuando nosotros siempre decimos, ok, ya sabemos la densidad del elemento. El flujo másico se utiliza cuando tiene una densidad que podrías llegar a ser variable. Aunque pues en general los elementos que vamos a ver el día de hoy, los medidores, miden eh, el flujo volumétrico o el flujo másico dependiendo de la forma o bueno, los ajustes que tengan. Si queremos medir flujo volumétrico, él simplemente mide la cantidad, el volumen en cierta unidad de tiempo. Y si lo queremos medir en flujo másico, simplemente lo que hace es esos transductores, es simplemente decir, ok, vamos a multiplicarlo por el valor de la densidad, se mete dentro del programa el valor de la densidad y ya tenemos un flujo másico. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Para los medidores nosotros tenemos que verificar pues que hay eh, algunos principios que nos ayudan pues para este propósito, ¿sí? O sea, no es, pues no es algo trivial la medición y se hace mucho en función de la presión. Entonces, la ecuación de continuidad que voy a presentar eh, acá, pues lo que hace es como relacionarnos esos conceptos y pues que también tengamos nociones de cómo se mueve un fluido en una tubulación, ¿sí? O en un tubo. Entonces, la ecuación de continuidad nos muestra el comportamiento de un material que pasa al interior de un tubo. Entonces, la idea es comprender el comportamiento dinámico de los fluidos. Entonces, digamos que se tiene un fluido estacionario, no viscoso, es decir, que no, bueno, ustedes saben lo que es viscoso, que no sea como, bueno, que fluya, que tenga una respectiva fluidez, incompresible, como por ejemplo el agua. El agua es incompresible, no se puede presionar y tampoco es rotacional. Hay algunos fluidos que tienden a crear algunas vertientes, algunos deltas cuando fluyen, ¿sí? Digan ustedes pues así, de esta manera, debido a sus propiedades, ellos tienden a crear como una especie de remolinos. Pues en este caso no, es un fluido que no es rotacional. Entonces, pues si todo se considera así y lo tenemos en un elemento así, pues consideraríamos la situación que nos presenta en la siguiente diapositiva. Entonces, o sea, si por ejemplo nosotros tuviéramos esta tubería y le ingresáramos, pues una sustancia, un fluido, siempre lo que sale es igual a lo que entra. No es posible que algo se pierda en el proceso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que decir que todo lo que entra es igual a todo lo que sale, ¿no? Ahora,
Bueno, si nosotros consideramos bueno, los cilindros que vemos en la imagen, vamos a ver que, por ejemplo, si nosotros medimos el flujo volumétrico, lo podríamos representar de la siguiente manera. Entonces el volumen, por ejemplo, de esta sección verde es simplemente el área transversal de dicho tubo multiplicado por un delta S1, que simplemente es una cierto espacio, ¿sí? Que estamos midiendo en esta parte. Entonces, pues el volumen lo podríamos representar como área transversal y un cambio en el desplazamiento o simplemente pues un espacio entre cierto lugar y cierto lugar. Y pues a partir de eso, si nosotros consideramos esto como un cambio de distancia, pues básicamente distancia dividido tiempo, esto es una velocidad. Entonces nosotros podríamos medir nuestro flujo volumétrico también en función de la velocidad de dicho flujo y del área transversal pues que lo está traspasando, pues bueno, perdón, que tiene el tubo, ¿sí? Ahora, como concluimos que ambos flujos deben ser iguales porque pues no se pierde absolutamente nada, hay una conservación de masa o pues básicamente con lo que decíamos, que el flujo volumétrico es igual a la entrada que la salida. Entonces, si nosotros hacemos la igualdad, ¿sí? Considerando el flujo volumétrico en el área 1 y el flujo volumétrico en el área 2, podríamos llegar a decir que el área 1 multiplicado por la velocidad 1 y el área 2 multiplicado por la velocidad 2 es igual, ¿sí? Ahora, nosotros aquí en este momento evidenciamos que, tal cual como lo vemos acá, pues no, las áreas, por ejemplo, el área 1 es mucho más grande que el área 2. Para compensar esto, pues lo que pasa es que en el área 1 el ancho es grande, pero el volumen es poco, más poco. Perdón, la velocidad. Y en el área 2, que es más pequeño, pues para compensar eh, la velocidad debe ser más grande, ¿sí? Entonces, cuando nosotros reducimos la amplitud, el ancho de un tubo, lo que estamos haciendo es acelerando o bueno, haciendo que haya una velocidad más grande de dicho fluido. Pero bueno, ¿qué pasará con la presión? Recordemos que la presión era fuerza por unidad de área. Entonces, pues obviamente lo que respecta a, bueno, velocidad y área son inversamente proporcionales, ¿sí? Mientras que el uno crece, mientras que el uno crece, pues el otro se hace más pequeño y mientras que el otro decrece, pues el otro se hace más grande, ¿sí? Como que se complementa. Y también lo mismo pasaría con la presión. ¿Por qué? Porque la presión la medimos por unidad de área. Entonces, pues básicamente hay una forma, o sea, cuando la presión es más grande, es cuando perdón, la velocidad es más pequeña, ¿sí? Lo voy a poner acá, velocidad pequeña, presión grande, ¿sí? Físicamente nosotros podríamos decir que lo que está pasando es que cuando nosotros aumentamos la velocidad,
digamos, el fluido no le da tiempo para hacer mucha presión en las paredes del tubo, ¿sí? Entonces, pues básicamente si estamos midiendo la presión dentro de cada tubo, cuando la velocidad aumenta, la presión es más, más pequeña, y cuando la velocidad es más pequeña, la presión es más grande. Es decir, en este caso, si la velocidad acá es pequeña, la presión en uno debe ser más grande que la presión en el área transversal 2, ¿sí? Y eso nos lleva a pensar que si nosotros vamos a medir, eh, queremos medir el flujo, pues nosotros lo podemos hacer a partir de los cambios de presión. Y es la, como el principio en el que se basan algunos de los medidores que vamos a ver de ahora en adelante. Todo esto pues simplemente para que se entienda, porque cuando nosotros cambiamos, hacemos más pequeño, más grande el área por el que pasa, pues se genera un cambio de presión. Y que ese cambio de presión es inducido a partir del cambio de velocidad. ¿Mm? Entonces, vamos a ver cuáles son los sensores de flujo más usados en la industria, ¿sí? Digamos que estos no son, antes de empezar, digamos que no están tan marcados como por ejemplo los medidores de presión. Cuando vimos los medidores de presión en la clase anterior, yo les dije, este se utiliza más que todos y mucho más que todos, ¿sí? Bueno, aquí hay una cierta distribución porque hay un caso para cada cosa, ¿sí? Depende mucho de lo que estamos midiendo. Es por eso que cuando fuimos al laboratorio encontramos tantos sensores de flujo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una diferente naturaleza, cada uno tiene una precisión dependiendo de el principio que está midiendo. Vamos a ver. Entonces, eh, obviamente, pues los sensores de flujo más usados son los que miden un gradiente de presión, es decir, un cambio. Y en su mayoría se utilizan restricciones, o sea, cambios en la tubería, cambios en el área transversal, para pues verificar ese cambio de presión, ¿sí? Entonces, nosotros siempre nos vamos a basar en las ecuaciones de Bernoulli. Estas ecuaciones de Bernoulli, no sé si las vieron en algún momento eh, de el bachillerato, o pues de pronto en algún curso de física, que realmente pues desconozco qué tanta física pues alcancen a ver. Pues entonces nosotros debemos considerar que al hacer un cambio en una tubería, al disminuir el área transversal, pues hay algunas cosas que se mantienen y otras que cambian, ¿sí? O sea, la energía en general debe ser igual, ¿sí? La energía por unidad de volumen antes tiene que ser igual a la energía eh, de volumen después. Por ejemplo, la energía de presión, pues también lo vemos como en un lado o en otro lado. También vamos a tener cierta energía cinética y cierta energía potencial si tenemos diferencias de alturas entre nuestros, eh, entre las, entre pues ambas secciones de nuestro tubo, ¿sí? Pero pues bueno, digamos que aquí en los medidores sobre todo vamos a utilizar es el cambio de presión, ¿sí? Estos son los elementos que van a jugar eh, como elementos que permiten la medición, ¿sí? Simplemente hay que tener en cuenta lo que vimos anteriormente. Cambia el área, cambia la velocidad y cambia pues por ende la presión. Eh,
Entonces, pues bueno, vamos a ver. En cuanto medimos sensores de flujo, también estamos hablando de gases o de líquidos, ¿sí? Ahora, entonces, tal cual como clasificamos la anterior vez, bueno, vamos a hacer un intento de clasificar esta vez. Vamos a empezar con los medidores de placa o con los medidores basados en presión. Luego vamos a seguir con un medidor de paletas y luego con medidores basados en principios eléctricos y ultrasónicos. Sí. Bueno, vamos a ver. Entonces, el primer medidor, y yo creo que el más básico, es el medidor de placa de orificio. Básicamente, entre dos tuberías, uno le mete un elemento como este, ¿sí? El que estoy señalando. Entonces, al haber un cambio, una diferencia del área transversal, hay un cambio de presión. Entonces, de de la sección uno, que voy a poner aquí en grande, este uno no se ve tanto, a la sección 2, obviamente hay un cambio que lo podemos censar, ¿sí? Entonces, bueno, lo ponemos en la mitad y vamos a utilizar medidores de presión a un lado y al otro lado para medir la diferencia que hay entre un lado y el otro. Entonces, si yo conozco la diferencia de área transversal que hay entre un lado y en el otro, pues yo voy a poder saber o relacionar, según este cambio de presión, cuánto sería el valor del flujo, el cual, pues obviamente como no cambia, es estático, pues lo podemos medir utilizando este diferencial, porque pues básicamente va a ser igual para ambos lados, ¿sí? Eh, entonces, dicha presión es proporcional al cuadrado del caudal. Básicamente, eh, entonces la presión que se mide, el delta de P, es igual a perdón, al flujo al cuadrado multiplicado por una constante proporcional. ¿De qué depende esa constante proporcional? Simplemente de la efectividad de estos medidores, ¿sí? Ya vimos los medidores de presión. Vimos que algunos pues podrían ser análogos, otros que tienen fundamento digital. Entonces, pues bueno, pues hay cuestión de caer en cuenta de eso. Pero pues básicamente eh, podemos decir que nuestro flujo es igual a la raíz de delta de P sobre K. ¿Listo? Este K, pues como les digo, que depende de estos medidores de presión. Pero básicamente aquí podemos medir el flujo. Aunque bueno, eh, utilicé la F, pero pues realmente debía usar un K o un Z. Normalmente lo que mide es flujo volumétrico, aunque bueno, como les digo, algunos, o sea, entre los dos se puede pasar muy fácilmente del uno al otro solamente a partir de la densidad. ¿Mm? Bueno, estos medidores de placa, como les digo, son muy normales. Bueno, entonces se han hecho algunos cambios, algunas variantes que nos permiten efectivamente medir diferencias de presión con mucha más precisión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener la placa tobera. Esta tobera, ¿sí? Lo que hace es, bueno, en vez de poner este cosito, cogen este y lo ponen así, y lo que hace es abarcar una mayor extensión, ¿sí? Entonces, lo mismo, se crea una diferencial de tensión entre el área, entre el lugar uno y el lugar 2.
¿Por qué? Pues porque el área transversal es más grande que el área transversal 2. Ahí hay un cambio de presión que podemos medir. La ventaja con respecto a la placa de orificio es que este puede trabajar con flujos más grandes. ¿Por qué? Porque la placa de orificio, al ser un elemento recto, algunas veces tiene que aguantar mucha presión en esta parte. Entonces tiende a deformarse, por lo cual pues no se pueden utilizar eh, para presiones muy altas, para flujos muy grandes. Entonces, esto lo que nos permite es tener un diseño con más, por decirlo así, aerodinámico que permite más trabajar con flujos más grandes. ¿Sí? Entonces, pues podemos, la pérdida miércoles de carga es de 30 al 80%, ¿sí? O sea, la diferencia entre uno y el otro lado es de un 30 al 80%, es mucho más notoria que en el anterior. Entonces, este sensor también es popular porque puede ser usado con fluidos, con una pequeña cantidad de sólidos, miércoles, se me comieron las tildes, en suspensión, ¿sí? O sea, digamos, este tipo de elementos podría utilizarse en lo que respecta a las tuberías de desagüe, ¿sí? Tiene residuos sólidos, pero igual se puede medir. Eso sí, los residuos sólidos son un elemento que viene a disminuir la precisión de dichas mediciones. Entonces, pues siempre no resulta recomendable, pero pues si se tiene que usarse, pues normalmente se utiliza una tobera. ¿Listo? Bueno. Otro elemento basado en la diferencia de presión es el tubo de Pitot. Pitot es también al igual que, ay, se me fue la paloma, el elemento que vimos la anterior vez. Ah, Bourdon. Pitot también es un francés, no sé, los franceses eh, como que le metieron mucho a esta vaina. Eh, Y pues su principio consiste en medir la diferencia de presión entre una presión total y una presión estática, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cuando tenemos un fluido, se ha visto que el fluido normalmente la velocidad es mucho más grande en el centro de dicho fluido, ¿sí? Y a los lados, por el rozamiento que se crea, pues es menor. Entonces, normalmente si vamos a medir la presión, es mejor medirla en la mitad, donde la cantidad, la velocidad es más grande, ¿sí? Normalmente la asumimos que es la misma, pero pues realmente en la mitad es mucho más grande. Ahora, en los lados lo que podemos considerar es que hay una presión estática, más estática, o sea, estática se le nombra así es porque pues es más pequeña, pero pues no es, o sea, realmente no es 100% quieta estática, sino que pues realmente sí depende del elemento. Y de lo que se trata es comparar esa presión dinámica con la presión estática. O sea, la presión más grande que va por el medio del tubo con la presión más pequeña que va pues como por los lados. Y si vamos a ver, pues aquí lo que en algunas ocasiones se utiliza un tubo en U, ¿sí? Recordemos que este elemento lo utilizamos para medir presión a partir del cambio de altura, pero pues también puede tener su contraparte electrónica, ¿sí? Este tubo es muy usado sobre todo pues eleme- para ¿para qué? Para tubos muy grandes. ¿Por qué? Para tubos grandes como por ejemplo los tubos que abastecen el agua, digamos, no sé, de una localidad, de un sector, ¿sí? Esos tubos son gigantes.
no es posible ponerle, por ejemplo, toberas o no es posible ponerles orificios, porque pues básicamente serían cosas gigantes. ¿Qué se hace? Bueno, básicamente al tubo se le hace una, perdón, se le hace una abertura y se le ingresa el tubo de pitot. Y este, bueno, pues obviamente se sella correctamente y ya nos permite medir, o sea, son elementos largos y nos permite medir en la mitad, ¿sí? Que este sería el elemento que mide como en la mitad, por decirlo así, A. Y el elemento que mide en la presión estática en el lado, pues diríamos que es esta, B, ¿sí? Entonces, pues también puede transmitir señales eléctricas. Entonces, normalmente es muy usado en flujos laminares. ¿Por qué? Porque los flujos laminares son eso, o sea, son los flujos que más están como dados a tener este comportamiento, ¿sí? Entonces, realmente no hay un cambio en la abertura, no hay un cambio en el área transversal de los elementos, ¿sí? Pero si nosotros consideramos que hay una velocidad más grande en un lado y otra velocidad más pequeña en el otro, pues ahí nosotros también podemos medir una diferencia de presión y esa diferencia de presión se relaciona una eh, con una cierta cantidad de flujo. Ujú. Bueno, listo. Entonces, esos serían hasta acá serían los tubos que utilizan sobre todo los cambios de presión para su cometido, para medir flujo. No sé si haya alguna pregunta, alguna duda hasta acá o se ha entendido, pues bien, como el funcionamiento. ¿Todo bien? Bueno, bueno, creo que sí. Sí, profe. Ok, ujú, ok, listo. Entonces, a ver, luego, bueno, me falta hacer la división, pero, ok. Luego vamos a tener los medidores de paletas, los que, como yo les decía, pues digamos, esto lo vimos ya eh, en nuestro día de laboratorio. Estos sensores ya no se basan en diferencia de presión, lo que se basan es en accionar una turbina. Entonces nosotros podemos saber la cantidad de flujo que hay cuando vemos una turbina moverse más o menos rápido, ¿sí? Y es bastante preciso, porque de hecho, pues si nosotros ponemos una turbina, esta va a acelerar si el flujo es bastante rápido o pues va a estar bastante quieta si no es el caso. Entonces, a partir de este movimiento, nosotros normalmente estas aspas lo que tienen es un tipo de imán o conductor acá en esta parte, en la parte de afuera de las turbinas, y con unos convertidores electromagnéticos, perdón, podemos detectar qué tan rápido están andando estas turbinas. No sé si alguno ha tenido, o sea, practica eh, ciclismo, que pues uno le pone un medidor a la rueda de adelante, pues para medir la velocidad a la que va. Pues bueno, es lo mismo, ¿sí?
Este elemento envía la información de la velocidad de la turbina, es decir, revoluciones por minuto, y esto se puede transformar directamente en flujo, ¿sí? Entonces, pues obviamente se utilizan algunos convertidores electromagnéticos de reluctancia o inductivos eh, para llevar un conteo de la frecuencia de las revoluciones por minuto a las que la turbina está girando, y de esa forma podemos determinar el caudal o el flujo que circula por el tubo. Entonces, pues de estos sensores hay varias eh, variaciones entre, bueno, valga la redundancia, entre pues las más básicas que llamamos sensores de paleta o estos que son como más aerodinámicos, que lo que buscan es que se convierta más en una especie de turbina, ¿sí? La diferencia es la resolución de la medición. Estos sensores pues son más sensibles a funcionar correctamente o bueno, a funcionar o a andar más rápido cuando fluye ¿qué? Un líquido, un fluido. Entonces pues dependiendo de la tecnología podemos tener una resolución más alta o una resolución más baja. Profe, consulta. Señor. Se consulta con este. Pues yo, según veo el dibujo, yo nunca los he visto, pero supongo que esos son permanentes, ¿cierto? O sea, hablando de una tubería, ese aparato está permanente con su turbina ahí siempre en la tubería, o eso hay que instalarlo cada vez que se necesite hacer una medición. Bueno, esto es muy difícil de instalar porque obviamente habría que abrir la tubería. Todos estos aparatos, pues bueno, digamos que todos, o sea, la placa de orificio, la placa de tobera, el tubo de pitot, pues bueno, es un poquito más fácil de incluir, pero básicamente todos quedan incluidos en en la tubería. ¿Por qué? Porque sacarlos básicamente es modificar la estructura y entonces, pues en ese caso es algo complicado, ¿sí? Ahorita vamos a ver un elemento que sí permite removerse y ponerse a voluntad. Pero, por ejemplo, estos sí tienen que quedar estáticos ahí en la medición porque si los quitamos, pues queda un espacio ahí hueco en donde se puede salir el fluido. Listo. Pero Sí. la turbina sí va permanente, pero supongo que en ese orificio, no sé, se pone algún como un instrumento, ¿cierto? Que le va a medir las revoluciones por minuto que tiene ahí, ¿cierto? Ah, claro, claro, no. O sea, O digamos sea, es que más fácil estos adaptar ese. o sea, digamos, sí, este tubito, claro, pues, o sea, usted ya le conecta el medidor acá y pues ahí usted, ese le dará le cambiará revoluciones por minuto a, a unidad de fluido, ¿sí? Obviamente, pues, o sea, se venden por separado, por decirlo así. Una cosa es lo que usted pone dentro, pues pone siendo parte del circuito que completa pues el flujo de sustancia y otro, y pues, o sea, esto ya realmente es como una salida hacia la medición. Que usted no le, o sea, usted lo podría dejar sin poner nada, listo, no hay problema. Pero pues cuando le pone un elemento, lo que hace es medir esas revoluciones por minuto y ya puede hay algunos que son meramente visuales, por ejemplo, y otros que, pues sí, pueden transmitir esa información a un controlador. Excelente, profe, gracias. Vale. Por ejemplo, si lo queremos ver acá, sensores de turbina. Entonces, pues obviamente, como yo les digo, hay diferentes modelos.
de tecnologías más avanzadas o menos avanzadas, ¿sí? Pero básicamente pues todos conforman lo mismo, ¿sí? Y pues tienen una salida que ya se conectaría con el transductor. ¿Mm? Como les digo, hay algunos que son meramente visuales y otros que sí transmiten la información. Y siempre esto hace parte de la tubería en general. Ya quitarlo, pues es, o sea, no tiene sentido. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a ver elementos que pues ya, bueno, eso, o sea, hay muchos elementos de tipo turbina, pero solamente puse uno porque el funcionamiento es básicamente el mismo, ¿sí? Hay algunos que tienen hélices más paradas, otros menos paradas, otras hélices elípticas, otras hélices más rectas, pero pues básicamente el funcionamiento es el mismo. Eh, entonces ya nos daría paso a hablar de los medidores basados en principios eléctricos o ultrasónicos. Por ejemplo, aquí tenemos el sensor de flujo electromagnético. Este sensor de flujo realmente no está dentro del tubo, o sea, no sé si se alcanza a ver, pero su puesta es únicamente por la parte de afuera, ¿sí? Y lo que y lo que en lo que se basa su funcionamiento la, es en la ley de Faraday. La ley de Faraday lo que nos dice es que al circular una corriente o un campo magnético en general, alrededor se crea un campo magnético, ¿sí? Entonces, obviamente, si nosotros tenemos una serie de materiales que tienen una, una naturaleza ferromagnética, ¿sí? Es decir, como que tenga algunos elementos hierro, algunas cosas que reaccionen a los campos eléctricos, pues lo que va a pasar es que al pasar agua, al pasar un flujo, bueno, perdón, agua no, al pasar el flujo de sustancia por una sección de un tubo, esto va a generar cierto campo magnético. Entonces lo que hacemos es poner este tipo de abrazaderas afuera de un tubo y con él se mide dicho campo magnético, ¿sí? Entonces, básicamente es el mismo funcionamiento de una pinza amperimétrica. No sé si ustedes la han usado. Simplemente, si nosotros tenemos un cable y queremos medir la corriente que está pasando por él, nosotros podemos poner una pinza entre, entre ambos lados y él nos mide el campo magnético que se crea cuando una corriente atraviesa este cable, ¿sí? El funcionamiento de acá es exactamente el mismo. Y pues obviamente eh, ese campo magnético va a ser proporcional a la velocidad del fluido. Porque si es más grande, pues la ley de Faraday nos dice que si la velocidad es más grande o la cantidad de elementos es más grande, pues se crea un campo magnético más grande.
La única desventaja de este medidor y por lo que no es tan usado es que está restringido a usarse a fluidos con elementos ferromagnéticos. Por ejemplo, elementos como el agua, cuando es muy pura, pues no se le puede medir casi nada. ¿Por qué? Porque pues si no tiene muchos materiales, muchos minerales en ella, pues realmente no se van a poder, no se va a poder ver reflejado ese qué, eh, ese campo magnético, pues no se va a poder crear y pues no se va a poder medir nada. Entonces se utiliza más para elementos que tienen algún tipo de acidez o que tienen algún tipo pues tienen incluidos algunos componentes de metálicos, que pues obviamente eso sí crean una cierta corriente superficial y pues hacen que se cree el campo magnético. Bueno, y ya pasamos al transductor ultrasónico. Este transductor, o bueno, este sensor, de lo que se encarga es de simplemente medir eh, usando el mismo principio de los radares, cómo las ondas van y vienen dentro de una tubería, ¿sí? Entonces, ellos capturan las perturbaciones de presión en un fluido cuando se propaga un cierto sonido eh, o bueno, una cierta onda sónica entre una parte del elemento y pues, como decirlo así, la otra pared, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se hace es enviar ondas sónicas y se mira cuánto tiempo tardan en volver, porque si hay una presión más grande, pues se tarda más tiempo en volver. Es simplemente lo mismo que utiliza un sonar. ¿Mm? Entonces, como ustedes saben, los sonares funcionan enviando ondas y estas ondas al chocar contra algo devuelven eh, devuelven este sonido y dependiendo del material que toquen, se devuelven con cierta longitud de onda u otro longitud de onda. Es así que pues se pueden captar muy fácil en los submarinos porque pues la longitud de onda al rebotar con un metal es muy distinta al rebotar, por ejemplo, con piedra, ¿sí? Con roca, con un abismo. Entonces, bueno, este utiliza el mismo proceso. Ya lo vamos a ver bien como en la otra diapositiva. Entonces, normalmente lo que se utilizan acá para detectar como la vuelta de la señal son sensores piezoeléctricos, los cuales ya veíamos en la anterior clase. Estos sensores piezoeléctricos son cristales que reaccionan ante los estímulos de presión. Y pues obviamente si le incide una onda sónica, este va a generar una reacción, ¿sí? Este cristal. Entonces, pues básicamente el cristal recibe las ondas y dependiendo de la velocidad a la que reciba, pues nosotros podemos saber, está fluyendo tanto caudal o pues tanto otro valor de caudal, ¿sí? Entonces, estos transductores ultrasónicos pueden ser como este, que ya está incorporado en una pieza de la tubería, como decíamos con el compañero, o pueden ser transductores que no son invasivos. ¿Por qué? Porque pues básicamente con esta tecnología solo basta con
por ejemplo, ubicar unos elementos cubriendo la tubería. Y pues naturalmente lo que pasa es que, por ejemplo, si ubicamos un sensor y un receptor, y un transmisor y un receptor, pues básicamente lo que hace es enviar la señal, rebota con la parte de abajo y vuelve a un receptor, ¿sí? TX, RX, y pues así nosotros podemos medir los cambios de presión que hay dentro de nuestro tubo. Y si medimos los cambios de presión, podemos medir el caudal. ¿Mm? Entonces estos elementos son muy populares y muy usados, aunque pues obviamente son costosos. ¿Sí? Si yo, si yo, por ejemplo, estoy montando una tubería de un proceso, obviamente me sale mucho más económico poner estos tipos de medidores. ¿Sí? Mucho, mucho más barato. Pero si yo ya tengo montado mi elemento y tengo algún problema, lo que se utilizan son estos tipos de transductores. ¿Por qué? Porque pues simplemente se pueden poner sobre el tubo, la tubería. Fíjense que aquí no hay, o sea, como que, o sea, estas abrazaderas son de velcro, simplemente para que estén bien pegadas, pero no son invasivos, no invaden lo que hay adentro. Y pues básicamente pueden medir muy bien, muy fielmente esa onda de sonido y por tanto el caudal que pasa por el dicho tubo. Entonces esto nos puede funcionar para líquidos, nos puede funcionar también para gases, de todo, eh, de todo tipo de fluidos nosotros podemos medirles el flujo. ¿Listo? Bueno muchachos, ¿hasta ahí alguna duda? ¿O todo claro? Doctor. Ok, listo. Entonces, bueno muchachos. Ok, o cansada la garganta. Ok, claro, 7:14. Entonces, vamos a tomar un break. Vamos a tomar unos 10 minuticos y volvemos para ver el modelado del día de hoy. ¿M? Entonces, pues bueno, eh, nos vemos de nuevo a las 7:25. ¿Vale? Entonces estos elementos no tienen una componente que uno diga dinámica o que demore con respecto a otros procesos que ya hemos visto anteriormente. Pero por ejemplo, cuando nosotros estamos en la parte de fluidos, siempre tratamos de controlar ese tipo de cosas con una válvula. Entonces, pues, siendo que no es, pues aclarando que obviamente una válvula no es un sensor de fluido, pues sí vamos a ver el modelamiento de la misma porque normalmente estas válvulas son los actuadores principales en un proceso industrial y son las que nos permiten modificar los valores de flujo que tenemos en nuestros elementos y pues en general también el llenado de tanques, el nivel, en cierto sentido pues también eh, bueno, un poco de la temperatura. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se modela. Para esta ocasión, pues en esta ocasión, pues no he implementado el modelo de la nada, puesto que, o sea, bueno, no de la nada, sino pues no lo he implementado yo en estas diapositivas, sino que me he valido de un video de YouTube que es de un profesor muy, o sea, un profesor muy acertado, realmente el tipo es muy bueno, un muy buen youtuber para personas como yo que pues, digamos, en algunos procesos, algunas cosas pues todavía
tengo algunas toditas, ¿sí? Eh, y pues los invito pues a seguirlos si pueden. Sergio Castaño es el nombre. Es un profesor paisa que pues tiene muy buenos videos, que tiene una serie de videos basados en naturalmente lo que es pues, mediciones y sensores y modelamiento. Y pues el día de hoy vamos a utilizar este video sobre todo porque tiene animaciones muy claras, muy concisas y pues muy útiles para que nosotros las utilicemos. Obviamente metiendo yo la cuadrada de vez en cuando como para que algunas cosas que queden como más al aire. ¿Listo? Entonces voy a cambiar el tipo de visualización para que todos podamos escuchar. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Uy, miércoles. Voy a salir y volver a entrar en la página a ver si me funciona mejor. A ver, qué raro. Vamos a ver en qué consiste. Ok, ahí están escuchando, muchachos. Sí, No, profe. ¿sí? No, no, estará Sí, yo escuchando. escuché. Sí, del video. O sea, sí escuché el video que el man dijo, hola muchachos. Ok, bueno, Pero no se ve. no se ve. Es que está raro, está raro. A ver. El elemento final de control, clase que hace parte Pausa, pausa. Mm, listo. de nuestro sitio web controlautomaticoeducación.com. Sabemos que como vamos a tratar del elemento final de control, esta videoclase se va a centrar principalmente en la válvula de control, más Ya. específicamente en una válvula neumática. A ver. Ya. Subámosle la calidad. Listo. Bueno, vamos a ver. Así que veamos cómo se hace y veamos su modelado matemático. Primero, entendamos qué es un elemento final de control, que lo podemos representar con sus siglas EFC. El elemento final de control se encarga de implementar la acción de control que es ordenada a través de la salida que proviene del controlador. Esa señal la vamos a conocer como la señal de control. El elemento final Entonces, bueno, normalmente nosotros hemos visto la parte de sensado, ¿sí? En los diagramas que ustedes realizaron, PIAN-ID, siempre se incluía una parte que era de sensores y una parte que es de actuadores. Los actuadores más comunes son las válvulas y los reóstatos, ¿sí? Entonces, pues si nosotros realizamos un proceso de sensado, este proceso de sensado debe pasar por algún tipo de control, por el controlador, y el controlador dará la pauta para que los actuadores tengan, o bueno, se activen, se modifiquen sus valores. Y pues bueno, esto como que los actuadores hacen cambiar pues el funcionamiento o bueno, las variables físicas. Y bueno, de nuevo
volvemos al sensado. Entonces, como aquí es donde completamos el lazo de control. Entonces, vamos a ver esta parte, actuadores. Final de control más popular que existe en la literatura de la teoría de control es simplemente la válvula de control. Entonces, por ejemplo, si tenemos un proceso de nivel de un tanque, en este caso vemos que tenemos un tubo de alimentación de agua. En este caso, la alimentación de agua va a pasar a través de una válvula de control, que será obviamente nuestro elemento final de control. Dicha válvula de control entonces va a permitir el ingreso del fluido al interior de nuestro tanque. Aquí vemos que está entrando agua al tanque y el tanque tendrá entonces un sensor, en este caso un sensor de capacitancia, que me va a entregar el nivel que tiene el interior del tanque. Ese nivel se lo va a entregar al controlador y con eso el controlador va a saber cómo está se comportando la variable de nivel dentro del proceso. El controlador entonces, Tal cual lo que hablamos, sensor, controlador, actuador, cambia la variable física y de nuevo se sensa. Voy a ponerlo un poquito más rápido porque si no nos vamos a demorar como muy rápido. De hecho, el mismo profesor acá hace la acotación a acelerar los videos. Y pues también espero que si en algún momento necesitan ver uno de mis videos, lo aceleren porque pues yo hablo lento. Eso sí lo reconozco. Ay, no, 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 no. el interior del tanque, ese nivel se lo va a entregar al controlador y con eso el controlador va a tomar una decisión y va a aplicar la señal de control que hablamos aquí. Esa señal de control entonces la va a enviar ¿a dónde? Al elemento final de control, que en este caso será la válvula de control. Esa señal de control le dirá a la válvula si debe abrirse o si debe cerrarse para permitir o no el ingreso de más fluido al interior de nuestro tanque. Vemos entonces cuál es la finalidad que tiene el elemento final de control y sin duda alguna es uno de los puntos críticos y más importantes que tiene todo el lazo de control. Vamos entonces a entender cómo es que funciona una válvula de control. Una válvula de control regula el flujo que circula por una tubería a través de la apertura y cierre de un orificio. Si lo vemos aquí en la animación, vemos cómo una válvula de control permite o no el ingreso de un fluido hacia otra etapa del proceso. Vemos que aquí tenemos un fluido, cuando ya cierra no pasa absolutamente nada, pero cuando abre, deja pasar cierta cantidad de fluido hacia una segunda etapa de nuestro. Entonces verifiquemos una cosa. Esta válvula funciona a partir de la presión que se realiza hoy miércoles. ¿Verdad que aquí no puedo dibujar? La presión que se realiza y que se transmite a nuestro tubo, nuestra tubería, ¿sí? Entonces él permite o deja pasar más o menos agua. Hay unas válvulas que solo son on-off, encendido, apagado, abierto o cerrado, y hay otras válvulas que regulan la cantidad de flujo que pasa, ¿sí? O sea, eh, se abren más o menos y dejan pasar el flujo que uno necesite. Nuestro proceso industrial. Una válvula de control entonces se va a componer de dos componentes principales que son los siguientes. Si tenemos aquí el esquema de una válvula, vamos a ver que ella tiene inicialmente un componente que se conoce como el cuerpo de la válvula. Este cuerpo de la válvula es el que está encargado o está en contacto con el fluido de nuestro proceso. Pero la válvula también tiene un segundo componente que se conoce como el actuador de la válvula. El actuador de la válvula es la parte de encima que está acoplada al cuerpo de la válvula y es la encargada de abrir o cerrar la restricción que hay dentro de la válvula. En el mercado pueden encontrarse diferentes tipos de actuadores de válvula. En este caso, en esta imagen tenemos un actuador de una válvula neumática. Quiere decir que por aquí encima pues va a entrar una señal neumática, o sea, un aire comprimido que va a permitir abrir o cerrar este dispositivo, esta válvula. Pero en el mercado también podemos tener otro tipo de actuadores, o sea, quitamos este actuador neumático y podemos poner, por ejemplo, un actuador hidráulico. O también podemos tener actuadores eléctricos que simplemente pues reciben una señal eléctrica para poder abrir o cerrar nuestro elemento final de control. Veamos entonces cuáles son las Bueno, entonces fíjense lo que hablábamos al comienzo. Nosotros hay veces que utilizamos algunas señales de presión para accionar algunas cosas. Yo ponía el ejemplo de las señales de presión que se hacen cuando, por ejemplo, nosotros estamos en el bus, timbramos y para abrir o cerrar la puerta, pues se utiliza una compresión, una descompresión de aire. Lo mismo acá.
Estas válvulas suelen utilizar antes convertidores eléctricos a neumáticos y lo que hace es que se llene esta parte. Aquí sí no puedo dibujar, entonces sí necesito que miren el ratón. Se llena esta parte y cuando se llena, pues este empuja hacia la parte de abajo y permite abrir más o abrir menos según nosotros necesitemos la válvula de control. Partes principales que componen una válvula. Si lo vemos, la válvula en la parte de encima, en el actuador, pues tiene un diafragma. Ese diafragma es toda esta membrana que vemos en la parte superior, que será la encargada entonces de recibir toda la presión, en este caso presión de aire comprimido, que entra en la parte superior de la válvula. Tenemos también un muelle, que es este resorte que lo vemos aquí, que será el encargado entonces de oponerse al movimiento que ejerza esta membrana hacia abajo. Tenemos también el vástago, que es esta varilla rígida que está acoplada al diafragma y está acoplada a este otro elemento que ya veremos cuál es. El vástago permite comunicar el movimiento de la presión ejercida por el diafragma hacia el tapón que tiene la válvula. Por este otro lado tenemos lo que es el indicador de presión. Normalmente las válvulas poseen ese tipo de indicador para mostrarnos cuál es la abertura actual de esa válvula, si está por ejemplo totalmente cerrada, si está al 50% o si está totalmente abierta. Tenemos aquí el tapón, que lo vamos a conocer como el obturador. El obturador entonces se encargará de sellar o de permitir el paso o el fluido a través del orificio de nuestra válvula. Tenemos la brida, que nos permitirá acoplar nuestra válvula a la tubería de nuestro proceso. Y por último tenemos el asiento, que es donde descansa el obturador. Veamos entonces que el cuerpo de la válvula es el que proporciona. Bueno, entonces vamos a ver esta animación que me parece muy buena, muy clara, como para ver, listo, cómo es que está funcionando esto. La conexión del flujo y la restricción del mismo. Vemos que por aquí, por esta tubería, entonces va a circular el flujo de nuestro proceso y que el cuerpo de la válvula pues es el que permite o no la circulación de ese fluido. El cuerpo entonces estará conformado por el obturador, que es el que se encarga de taponar el ingreso del fluido, y también por el vástago, que le proporciona el movimiento del obturador hacia arriba o hacia abajo. Y tenemos el actuador de la válvula, que se compone de un muelle, se compone de un diafragma, el vástago, el obturador. Si vemos, aquí en esta válvula neumática se ingresa con 3 a 15 PSI en la parte superior, que hace que el diafragma se comience a desplazar hacia abajo, haciendo que el vástago comience a bajar. Nuestro obturador, obviamente el muelle se va oponiendo al movimiento hasta que nuestro obturador cierra completamente nuestra válvula, evitando el ingreso del fluido al interior del cuerpo de la válvula. Yo puedo regular esta presión y irla disminuyendo, haciendo que el muelle suba nuestro diafragma, permitiendo el ingreso de fluido al interior de nuestro proceso. Como lo vimos Entonces esta señal neumática lo que nos permite es hacer el control que necesitamos. Fíjense que este diafragma se expande y se contrae según la cantidad de presión, o bueno, la presión del aire con la que se le aplica a esta parte. Permite abrir mucho, o sea, al 100% la válvula, o sea, el obturador que esté totalmente arriba, o que esté al 50% o que esté a 0%, que sería pues básicamente todo cerrado. nuestro diafragma, permitiendo el ingreso. Debemos entender que la válvula va a presentar un cierto comportamiento ante una eventual falla. Entonces tenemos las válvulas conocidas como válvulas normalmente abiertas, que indican que si la alimentación de aire de la válvula entra en operación de falla, pues esta se abre completamente, permitiendo la circulación del fluido por su orificio. Por otro lado, tenemos las válvulas que son normalmente cerradas, que se cierran completamente ante una eventual falla, o sea, ante una falta de suministro. Como lo vemos aquí entonces en la gráfica, el A y el B, el A entonces sería la normalmente abierta y el B sería la normalmente cerrada. Vemos que son válvulas neumáticas que actúan o son accionadas a través de aire comprimido. Vemos que como este aire comprimido entra en la parte superior, entra por el diafragma, pues va a hacer que nuestra válvula se cierre. Pero ¿qué pasa si quitamos el aire? Si el aire se va de esta válvula, pues simplemente el muelle va a hacer que el diafragma suba, haciendo que el vástago suba y por lo tanto el obturador suba también y deje completamente abierta la válvula. Entonces es normalmente abierta ante una eventual falla. Por otro lado tenemos las válvulas normalmente cerradas, que si vemos aquí, para poder abrir esta válvula tenemos que inyectar aire aquí para vencer la fuerza del muelle y hacer que el vástago baje junto con el obturador, permitiendo el ingreso del fluido. Pero ¿qué pasa si el aire se va? Si tenemos una falla ante una falta de suministro, pues simplemente el muelle vence el diafragma y hace que la válvula se cierre completamente, evitando que cualquier fluido que circule por acá pues siga hacia la otra etapa del proceso. Normalmente entonces cuando vamos a proyectar
Entonces, fijémonos que según la fabricación, normalmente están abiertas o normalmente están cerradas. Ahorita pues él nos comentaba que pues hay veces lo que se busca es que el vástago se abra y dejar pasar por arriba. Esto, por ejemplo, son en general en procesos donde tenemos, por ejemplo, gases. Es muy peligroso que los gases pues se siguen acumulando y como son fluidos compresibles, pues entonces lo que pasa es que se crea una presión ahí bastante grande y es posible que pues eso puede reaccionar muy mal. Entonces, ante la imposibilidad de poder seguir enviando dicho, dicho fluido por la tubería, pues lo que hace es dejar abrir, ¿sí? Entonces, para gases que normalmente no son tóxicos, por ejemplo, los gases como el oxígeno, que pues se utilizan las balas de oxígeno que necesitan algunas personas, pues entonces tienen estos tipos de válvulas que permiten el paso por arriba y otros elementos que si ya son tóxicos o que no constituyen una buena emisión, pues ya tienen otro tipo de, o sea, ya normalmente lo que hacen es dejar pasar el aire, pero que no se rompa esto, ¿sí? Porque pues lo que va a pasar si se abre es pues algo difícil. Entonces, pues dependiendo de la naturaleza del elemento que vamos a utilizar, pues utilizamos normalmente abiertas o normalmente cerradas. Elementos finales de controles tenemos que tener en consideración qué es lo que debe hacer la válvula ante una eventual falla. ¿Les está gustando el contenido de instrumentación que estamos haciendo en la página? Si es así, ¿por qué no te suscribes al canal para que sigas aprendiendo mucho más? Una vez hemos entendido el funcionamiento de una válvula de control, es momento de empezar a entender cuál es el modelado matemático de una válvula de control, en este caso una válvula neumática. Este modelado matemático será importante porque con este vamos a entender cómo proyectar nuestros sistemas de lazo de control, adicionando la información dinámica que nos ofrecen las válvulas para tener un mejor proyecto de controladores. Entonces vamos a tener nuestra válvula, que es esta válvula neumática, y vamos a hacerle un balance de todas las fuerzas que actúan sobre esta válvula. Inicialmente, como sabemos que en la parte superior pues entra una P de presión, si vemos esa presión pues actúa directamente sobre el diafragma, que nuestro diafragma entonces tendrá un área, entonces esa presión entrando sobre el área de nuestro diafragma va a generar una fuerza que será una fuerza provocada por la presión multiplicada por el área. Esa fuerza entonces es una fuerza hacia abajo que va a intentar cerrar nuestra válvula. Entonces si vemos nuestro movimiento lo vamos a llamar como X, entonces esa fuerza va en la misma dirección del movimiento X, o sea que será una fuerza positiva porque va en la misma dirección del. Bueno, entonces vamos a ver que el proceso de modelado de esta es muy similar al que yo hice la anterior vez, ¿sí? Se encarga, pues, tiene una entrada como por una entrada de presión y la salida es básicamente la posición. Entonces, pues, vamos a ver cómo, pues, vamos a ver las similitudes que hay con ese proceso anterior. El movimiento. Entonces tenemos que P por A será la fuerza ejercida por el aire comprimido en la parte superior de nuestra válvula. Por otro lado, vemos que como tenemos aquí un muelle, ese muelle está representado por la constante K, que se conoce como la constante de Hooke, y entonces ella ejercerá una fuerza contraria al movimiento, o sea que nos dará una fricción, porque se opone al movimiento. Si vemos que el movimiento es hacia abajo, esta fuerza se opone hacia el movimiento porque está evitando que el diafragma baje. Ella va a hacer que el diafragma pues vaya hacia arriba. Entonces vamos a representar esa fuerza como K por X, donde K por X es la fuerza ejercida por el resorte acoplado al vástago y al diafragma. Y tenemos una tercera fuerza actuando en esta válvula, que será conocida como con el coeficiente C, que es un coeficiente de fricción entre el vástago y el empaque. Esa fuerza entonces va también, nuevamente es una fricción, o sea que es una fuerza que se opone al movimiento, es una fuerza hacia arriba y viene dada por dicho coeficiente de fricción multiplicado por el cambio de posición, que viene siendo lo mismo que la velocidad con que la válvula pues va intentándose cerrar. Entonces C por la derivada de X será la fuerza de fricción externa que resulta por causa del contacto del vástago de la válvula con el empaque de la válvula, que es esa fricción que se genera aquí al momento de acoplar nuestro actuador. Con eso entonces tenemos las tres fuerzas que actúan sobre mi sistema, que en este caso es una válvula neumática,
Ya con eso podremos modelar nuestra válvula. Para eso entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas pues debe ser igual a la masa por la aceleración. Entonces si sumamos todas las fuerzas, vemos que las fuerzas positivas es únicamente P por A y las fuerzas negativas son las fuerzas que se oponen al movimiento, entonces será menos KX menos C por la derivada de X. Y eso va a ser igual entonces a la masa, que entonces será esta masa dividido por GC por la aceleración. La aceleración es simplemente la doble derivada del desplazamiento, que en este caso entonces sería doble derivada de X. Aquí vemos entonces que estamos... Listo. Entonces, miércoles me quedó encima el ratón. Bueno, la ecuación queda muy parecida a la que habíamos tratado la anterior vez. Una presión multiplicada por un área eh, y un resorte o algo elástico que trata de oponerse a esa fuerza y algo pues una fuerza de rozamiento que también se opone a dicha fuerza. Y todo esto se ve representado en la fuerza resultante, que es masa por aceleración. Y al pasar masa por aceleración hay que recordar que pues tenemos que meter el factor GC, aunque recordemos que para o sea, como les decía en la anterior vez, para nuestro sistema internacional no, o sea, no tiene nada que ver, es simplemente igual a 1. dividiendo m por gc, pero este gc es simplemente un factor de conversión de unidades utilizado para convertir la masa en fuerza o viceversa. Entonces gc se utiliza en ingeniería simplemente para eso. Como estamos haciendo un balance de fuerzas aquí, estamos convirtiendo esa masa en una fuerza. Por eso es que utilizamos ese factor de conversión. De igual manera, pueden visitar el sitio web de control automático de educación, que allá les dejé unos links de interés donde demuestran cómo obtener ese tipo de factor de conversión. Vemos entonces que el factor de conversión GC viene dado simplemente por lo mismo, masa por aceleración, pero en este caso dividido una fuerza, para poder realizar esa conversión que vemos aquí, masa en fuerza o fuerza en masa. Tenemos entonces el balance de fuerzas de nuestro sistema, reorganizar los elementos, para eso vamos a dividir por K y vamos a agrupar en un lado de la ecuación todo lo que tenga que ver con la X, o sea con el desplazamiento, y hacia el otro lado pues todo lo que tenga que ver con la entrada. Aquí la entrada simplemente sería la presión P que está ingresando en el actuador de nuestra válvula. Si hacemos entonces esa manipulación de elementos, vamos a tener que nuestra ecuación de la válvula viene dada por esta función. Simplemente queda la segunda derivada de X, viene dado multiplicado por este coeficiente M sobre la constante K por el factor de conversión GC, más el coeficiente de fricción sobre la constante de Hooke por la derivada de X, que es la velocidad con que se va abriendo el vástago, más el desplazamiento X. Eso va a ser igual entonces al área del diafragma sobre la constante de Hooke, que multiplica la presión con la que se está ejerciendo la abertura o cierre de esa válvula. Tenemos entonces nuestra ecuación. Si vemos que es una ecuación diferencial de orden 2, porque la máxima derivada de esta ecuación diferencial es 2, entonces ya sabemos que podemos modelar el comportamiento dinámico de esta válvula como si fuera un sistema de segundo orden. Vamos entonces a hacer unas definiciones para transformar esta ecuación diferencial en la forma padronizada de todo libro de control. Entonces simplemente vamos a definir todas las constantes que acompañan. Listo. Entonces, a partir de la ecuación diferencial, se hace lo mismo que hemos hecho las anteriores veces. Simplemente definimos los valores como, por ejemplo, tau cuadrado, 2 zeta tau, la ganancia, K. Entonces, pues, eh, ya es cuestión de simplemente hallar los valores que se necesitan, o sea, hallarlos en el datasheet, reemplazarlos y pues ya tendríamos el comportamiento dinámico de dicha válvula, que tiene como entrada la presión que se aplica para que ella cierre y como salida la posición de este vástago, que pues nos dice si está totalmente cerrado o abierta esta válvula. En las derivadas, entonces simplemente vamos a decir que la constante tau al cuadrado será igual a esta constante m sobre k por gc, que es el factor de conversión de la gravedad,
Vamos a decir que 2z aportado será este coeficiente aquí, c sobre k. Y por último, esta ganancia, a sobre k, simplemente será una ganancia kb. Entonces con eso simplemente podemos obtener la ecuación de la válvula, que será tau al cuadrado por la derivada segunda de x más 2zt por derivada de x más x igual a kb por p. Simplemente entonces una redefinición de los parámetros. Vemos que simplemente sustituir aquí los parámetros donde la masa, la constante del resorte, el GC, la constante de fricción son todos datos conocidos. Es simplemente sustituir esos datos que nos los puede dar proporcionar el propio fabricante, y con eso entonces podríamos obtener los coeficientes de. Listo, voy a tomar un pantallazo acá bien elegante para ponerlo en mi diapositiva, porque sí necesito que pues siempre estén muy fáciles de conseguir las ecuaciones. Entonces, bueno. A ver. Sí, eso se me olvidó. Pero bueno. Hasta el momento se ha entendido lo que él ha explicado, muchachos. Se entiende el proceso de cómo salió la ecuación diferencial. ¿Todo bien? ¿O algo que no se haya entendido? Bueno, entiendo todo bien. Listo. La válvula que representa la ecuación diferencial de segundo orden. Aquí tenemos entonces los coeficientes. Si aplicamos la transformada de Laplace, podemos obtener la función de transferencia en el dominio de S. Si todavía no sabes cómo aplicar transformada de Laplace, aquí arriba te dejo un link para que veas el video donde hemos explicado cómo aplicar transformada de Laplace a una ecuación diferencial. Aplicando entonces la transformada de Laplace, tenemos que nuestra función de transferencia de segundo orden viene dado por esta ecuación, y simplemente si sustituimos lo que vale cada coeficiente, pues viene dado por esta ecuación aquí. Pero usualmente en este tipo de válvulas, la masa de la válvula es despreciable con relación a la constante de Hooke. Si vemos usualmente, esta m es muchísimo más pequeña que el producto entre la constante de Hooke por el factor de conversión gravitacional. Entonces, si es infinitamente pequeña en relación a ese otro término, pues si ustedes ponen un número muy grande aquí a dividir, pues obviamente este término aquí va a dar 0. Y si ese término da 0, quiere decir que la ecuación diferencial de segundo orden pues se anula y me quedaría simplemente un sistema de primer orden. Entonces, por eso, normalmente, generalmente en casi toda aplicación, pues a pesar de que la válvula es un sistema de segundo orden, ella va a tener casi que un comportamiento de un sistema de primer orden. Entonces, sustituyendo lo que vale cada valor, podríamos representar una válvula en cualquier proceso por esta ecuación diferencial o por esta función de transferencia de primer orden. Pero también puede darse el caso. Listo. Entonces, él lo que dice es que si, por ejemplo, el valor que tiene va acompañado de ese cuadrado es muy pequeño, normalmente podríamos despreciarlo, ¿sí? Y pues normalmente pasa en este tipo de válvulas. ¿Por qué? Porque las válvulas normalmente no tienen una masa muy representativa. Digan ustedes, máximo unos 100 gramos. Mientras que las constantes de los resortes que se utilizan en los muelles tienen un valor como estos, ¿sí? Fijémonos acá, tienen un valor de 2.6. Entonces, si nosotros hacemos la comparación, siempre vamos a llegar a que, por ejemplo, 0.1 dividido 2.6 puede que sea muy pequeña, y si graficamos básicamente nos va a dar una función muy parecida a una de primer orden, ¿sí? Ahorita la vemos con el ejercicio que vamos a hacer, pero entonces pues normalmente se utiliza en un pues eh, o sea que se modela simplemente como una ecuación de primer orden, pero pues a modo de no evitar nada, de ser más precisos matemáticamente, pues lo modelamos de segundo orden, y si ya vemos que las condiciones se nos dan, pues lo podemos dejar como una herramienta de comportamiento de primer orden. Y aquí vamos a ver otro caso. Donde la dinámica de la válvula se vuelve
de transferencia de primer orden. Pero también puede darse el caso donde la dinámica de la válvula se vuelve despreciable en relación al proceso que estamos controlando y podemos representar simplemente la válvula como una ganancia estática. Por ejemplo, si estamos controlando el tanque que veíamos al comienzo de esta diapositiva, si es un tanque gigantesco, entonces ese tanque se va a demorar mucho para llenarse. Entonces casi que este comportamiento de la válvula va a ser tan despreciable con relación al tanque, porque obviamente pues ella va a tener una dinámica, se va a demorar un poco para abrir, pero obviamente la válvula va a ser mucho más rápida que lo que se demora ese tanque en llenarse. Entonces básicamente la válvula se vuelve despreciable con relación a esa otra dinámica del tanque gigante. Entonces simplemente lo representamos como si fuera directo, como una ganancia proporcional KB. Entonces esta ganancia... Entonces, esto se puede dar para procesos muy grandes, o sea, todo es, o sea, cuando nosotros hablamos de tiempos muy pequeños, tiempos muy grandes, todo es relativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de procesos tan demorados como el llenado de un tanque, ¿sí? Ya hemos visto cómo modelar el llenado de un tanque, pues nosotros, pues, si esto dura mucho, mucho tiempo, pues básicamente la dinámica de la válvula va a ser, eh, no, va a ser despreciable, ¿sí? O sea, va a durarse su tiempo, pero pues, ¿qué es un segundo comparado con una demora de varias horas? ¿Sí? Entonces, lo que se dice es que pues podemos modelarlo, podemos seguir modelarlo como simplemente una ganancia, que es lo que se hace con muchos medidores, con muchos sensores de flujo. Los sensores de flujo no es que no tengan una dinámica, ciertamente la tienen, pero pues como los procesos son tan rápidos, por ejemplo, el proceso del el sensor de ultrasonido, pues el proceso es tan rápido, pues hoy naturalmente pues no vale la pena detallarlo o modelarlo detalladamente, porque para lo que sirve pues obviamente va a ser mucho más rápido que el proceso que está cubriendo, ¿sí? No sé si se entiende esa parte. Ya cuando las válvulas son muy grandes, pues ya no se pueden ser despreciables porque también duran harto en abrirse o en cerrarse. Entonces, pues también hay que tener eso en cuenta. Profe, Se entonces, proporciona o ¿con qué este... fin se pone la válvula? O sea, si es despreciable, ¿con qué fin se pondría la válvula? Si es un tanque muy grande. No, pues, o sea, me dice en cuanto al modelo o en cuanto a la finalidad de ponerla en el proceso. En cuanto a la finalidad, pues lo que él decía, el tanque es demasiado grande y pues digamos que la válvula ahí no va a ser como necesaria, ¿no? O sea, No, entonces, pues, ¿por cuál no, es el fin de claro, ponerla? porque, o sea, si usted tiene un tanque y no le abre la válvula por la que pasa el líquido, pues entonces, ¿cómo se va a llenar dicho tanque? O sea, lo que estamos hablando es de la dinámica, o sea, es decir, aquí tenemos el tanque, ¿sí? Se está llenando. La válvula, pues obviamente, si no está abierta, si esta no está abierta, pues no va a fluir agua. Lo que está diciendo él, y pues lo que les trato de decir es que, por ejemplo, en la apertura o el cierre de esta válvula dura aproximadamente, pónganle, o sea, son procesos que duran segundos, ¿sí? Pero el llenado de un tanque, pues, dura horas. Entonces no importa si yo abro o cierro esto, pues realmente eso no me va a cambiar mucho en que dure más tiempo o menos tiempo, ¿sí? O sea, la dinámica no es comparable. Esto se va, o sea, este proceso que dura para estabilizarse horas, pues no es comparable con este proceso que, pues, para estabilizarse, por decirlo así, dura segundos. No sé si me hago entender. Sí, en lo que lo escuché sí, profe, porque pues no vi si dibujó algo, no vi porque estoy mirando el video, o sea, sigue apareciendo el video. Ok, Pero no, ok. sí, sí lo entendí.
Sí, 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 claro, 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 es que, bueno, este era el dibujito que estaba intentando mostrar. Pero sí, entonces digamos, en los procesos de dinámica, pues no se mete, no se incluye, pero en lo que respecta a o sea, al proceso, pues obviamente no se puede obviar que hay una válvula ahí, sí, o sea, la hay. Y de hecho, pues no es que quede totalmente sin verse reflejada. Lo que se ve reflejado no es la dinámica, es solamente una ganancia estática, pero sí se ve reflejado una que un elemento que puede ser lineal, ¿sí? Como el que vemos acá, pero sí se ve reflejado. A ver, no recuerdo bien qué sería. Pero miremos a ver. Este tipo de representación lo vamos a utilizar cuando las válvulas son medianas o pequeñas. Veamos cómo se comporta entonces la dinámica del fluido dentro de una válvula de control. Cuando el fluido que circula sobre una válvula es laminar, podemos representarla con la siguiente ecuación. Tenemos que el flujo Ah, que circula a través de esta válvula por el cuerpo de la válvula viene dado por una función f de x que multiplica una constante cb que multiplica la raíz. bueno, aquí ya lo que vamos a intentar es medir el flujo a partir del cambio. Eh, no, mentiras, no medir el flujo, sino estamos midiendo cómo reaccionan los diferentes elementos bajo diferentes flujos, ¿sí? Esto de pronto hay que tenerlo en cuenta en cuanto tengamos flujos muy diferentes a lo que es el agua, que es un elemento que no es laminar, que es muy fluctible, que no es viscoso, ¿sí? Entonces, pues, en lo que nos dice acá más adelante, que lo voy a pasar pues, para como continuar con la clase, es que, ah, es que hay diferentes obturadores, ¿sí? Y dependiendo de estos van a tener diferentes, si por ejemplo son más rectos como algo lineal o son como cuadráticos o si son hiperbólicos, ¿sí? O si son de rápido apertura, pues entonces ellos pues van a tener una dinámica distinta en cuanto los fluidos no son, o sea, los fluidos son laminares, es decir, que pues tienden a como pues a tener diferencias a lo largo del área transversal que donde está pasando ese tubo, perdón, donde está pasando ese flujo, pues tienden a tener un comportamiento más diferente, ¿sí? Pero bueno, esto no lo vamos a tener en cuenta, porque pues esto es ya más líquidos como no ideales, pero bueno, realmente, como les digo, el tipo es un duro y no sé, es muy buen maestro. Ojalá en algún momento pues llegue a ser tan bueno, sobre todo pues reflejando las ideas en YouTube. Bueno, entonces no sé si haya preguntas de esto, se entendió, se, se deja claro, pues ya ahorita pues vamos a hacer un ejercicio, entonces pues no se preocupen. Pero pues está claro el modelamiento de la válvula. Con el ejemplo se aclara más. Listo. Bueno, muchachos. Entonces, listo. Tomamos otro break de 8 de 8 y 8 a 8 y 18. Y bueno.
Ya continuamos, ¿vale?